Mi nombre es Derque Castellano Fernández, nací en Fuerteventura el 2 de noviembre del 84. Soy arqueólogo, me dedico a la arqueología aquí en la isla de Fuerteventura, no solamente al campo de investigación, sino también a la divulgación, a la concienciación del patrimonio, todo lo que es el campo de difusión también para los más pequeños. Y también me dedico a la pintura mural, también trabajo el arte, entonces digamos que esas son mis dos ramas de trabajo. Bueno, yo he tenido la fortuna de tener en mi casa a dos referentes culturales, ¿no? Que son mi madre, Lupe, y mi padre, Domingo. Y gracias a ellos, pues claro, al final tienes en casa pues continuamente cuestiones culturales que te han ido formando poco a poco, ¿no? A lo mejor al principio no te das cuenta porque eres más joven, cuando eres más niño, más pibe, no te das cuenta de lo que tienes en casa, no lo valoras, digamos, de alguna forma, ¿no? No eres consciente un poco de lo que tienes. A medida que vas creciendo, pues vas siendo cada vez más consciente. Y yo, yo empecé trabajando con 17 años, yo dejé de estudiar con 17 años, empecé a trabajar y luego con 23 años aproximadamente retomé los estudios, terminé un bachillerato de Bellas Artes, hice una carrera de Bellas Artes y después hice un máster. La carrera la hice en Tenerife y el máster lo hice en Madrid. Hice un máster arqueológico en la Complutense. Y digamos que ese fue el culmen un poco de la formación académica a nivel académico universitario, y a partir de ahí pues llevo como 10 años trabajando en Fuerteventura. Eso fue en 2014 y estamos en el 25, pues aproximadamente esos 10 años, 10 y poquitos años, sí. No lo tenía claro cuando estaba fuera, no lo tenía claro, pero no tenía claro cuándo. Vale, yo creo que la respuesta más bien es esa. No tenía claro cuándo, yo sí quería volver a Fuerteventura, porque me gusta Fuerteventura, me gusta mi tierra, me gustan mis playas, mi gente, me gusta patear. Bueno, pues soy arqueólogo, me encanta salir a ver un yacimiento, a ver unos grabados. Entonces sí, yo sí quería volver a Fuerteventura, no sabía cuándo, pero sí quería volver a Fuerteventura. Y quería volver para desarrollar pues mi trabajo, ¿no? A nivel profesional, desarrollar los conocimientos que había adquirido fuera, la experiencia que había tenido fuera y luego, bueno, pues las aptitudes que uno tiene innatas, pues también desarrollarlas aquí. Tanto en el campo artístico como en el campo cultural, arqueológico, etnográfico, educativo. Bueno, yo cuando terminé el máster arqueológico, justamente terminé la carrera y llegué a Fuerteventura y se hizo el primer concurso de murales de Puerto del Rosario en aquel momento. Y entonces presentamos una serie de murales y ganamos 4 murales, que fue el momento en el que yo profesionalmente me puse a trabajar a nivel de murales, que además yo había presentado una serie de murales que un poco era presentar los murales y después si los ganas a ver cómo coño los hago, porque en ese momento no tenía yo conocimientos de trabajar a ese formato, ¿no? Entonces, bueno, pues ganamos esos murales y empezamos a pintar esos murales. Y eso también me dio una base, digamos, un colchón económico para después poder seguir desarrollando otros proyectos, también audiovisuales con mi hermano Sirma, ¿no? Que hemos trabajado, pues hemos hecho varios documentales, varios cortos. Entonces, ese colchoncito que tuvimos ahí, de esos murales, ha sido un poco, digamos, el cimiento laboral con el que después hemos ido trabajando. Parte del máster también lo pagamos con este dinero. El máster fue en Madrid. Y a partir de ahí hicimos el máster en Madrid, volvimos a Fuerteventura y entonces empecé a trabajar con Rosa López, una compañera con la que estuve trabajando pues prácticamente hasta el otro día. Estuvimos trabajando en diferentes proyectos en la isla de Fuerteventura y a partir de, sería 2014 por ahí, empezamos a trabajar con diferentes proyectos. Empezamos a trabajar con proyectos educativos, yendo a los centros educativos, a llevar la arqueología a los patios de los colegios, a llevar la arqueología a los niños, a los profesores, porque muchas veces para también que los profesores puedan impartir o puedan tener unos conocimientos básicos para darse a los chavales, también trabajamos con los profesores. Y luego empezamos a hacer pequeños trabajos en algunas excavaciones, hicimos algunos trabajos en excavaciones. Y yo creo que la primera excavación importante, tuvimos trabajos más pequeños, pero la primera excavación importante fue la cueva de Villaverde, rescatar la cueva de Villaverde. Un día hicimos una excursión, hicimos una visita, un amigo, Ernesto Martín, arqueólogo también, profesor de la universidad, ya jubilado también de Las Palmas, de Gran Canaria, y Rosa, y entonces fuimos a ver la cueva de Villaverde en el estado en que se encontraba en ese momento, pues estoy hablando de 2015 o 16. Y entonces, bueno, pues llegamos, la cueva se había abandonado en los años 80, entonces generamos un proyecto que era la recuperación de la cueva y a partir de ahí tuvimos como 6 campañas de trabajo
trabajando con diferentes administraciones, Ayuntamiento de La Oliva, Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias, para, bueno, en consecutivas campañas, yo creo que fueron 6 campañas, hemos hecho 6 campañas en Villaverde, poner la cueva otra vez en valor, excavar en Villaverde sistemáticamente todos los veranos. Además hicimos unos campamentos de verano donde traíamos a los pibes que estaban estudiando historia en Las Palmas y en La Laguna. Se quedaban aquí en el Combrillo, en el albergue. Entonces, bueno, pues tenían también teníamos talleres con los chiquillos, teníamos charlas, además de las prácticas en excavación. Y bueno, en ese momento se generó pues un movimiento, yo creo, arqueológico que Fuerteventura no había tenido nunca, probablemente. Y encontramos algunas cosas importantes, por ejemplo, la agricultura. Es uno de las banderas así de estos trabajos en estos años. Pues hemos demostrado que en Fuerteventura los majos tenían agricultura, tenían cebada, trigo y lentejas. Y además de eso, bueno, hemos tenido otras excavaciones como Punta del Mallorquín, que hemos excavado un conchero muy, muy importante de arriba de Punta Mallorquín, y bueno, más excavaciones, ¿sí? Más cositas por ahí. Ha sido un trabajo no solamente ha sido un trabajo de fondo. La verdad que es una pregunta que, mira, no me la había planteado, porque es verdad que cuando nosotros empezamos a trabajar aquí apenas había nada de arqueología. Hacían años que no se hacía una excavación, ¿no? Años y décadas, yo creo, en aquel momento. Alguna excavación puntual que se hace por urgencia porque aparece una cerámica, aparece un esqueleto, se hace una excavación, se recoge aquello, se excava y te vas. Pero trabajar sistemáticamente, educar, ese trabajo yo creo que no se había hecho en mucho tiempo o nunca. Y a lo mejor pues fuimos pioneros en esa parte de concienciar a la ciudadanía, de trabajar con los pibes, las pibas, los profesores, con los ciudadanos, hacer bueno, pues charlas. De los trabajos que hacíamos, pues convocábamos charlas en Cotillo, en La Oliva, en Puerto. Y nos encontramos, pues sí, nos encontramos una Fuerteventura en ese momento que la arqueología no tenía mucha cabida, no estaba dentro de ningún plan político, o sea, ningún partido tenía ninguna intención en hacer nada por la arqueología. Yo creo que los consejeros en aquel momento que empezamos a hablar con los consejeros de aquella época, tampoco estaban muy por la labor, estaban más por la labor del sí, pero después faltaba compromiso, ¿no? Entonces, sí es verdad que nosotros tuvimos un tiempo, a lo mejor que fueron 2 años, de muchas reuniones con ayuntamientos, con gobierno de Canarias también, pero sobre todo ayuntamiento y cabildo, hasta que al final pues fuimos consiguiendo el compromiso por parte de las administraciones. Ese compromiso es fundamental porque al final nosotros digamos que somos una empresa o somos unos trabajadores que no tienen capacidad de generar, de proyectar digamos esos conocimientos si no tienen un respaldo de la administración pública principalmente, ¿no? Entonces nos encontramos con que necesitábamos que la administración pública viera el interés de financiar estas campañas arqueológicas, estas campañas educativas, para que nosotros pudiéramos tener ese respaldo económico para poder desarrollarlas. Poco a poco lo fuimos consiguiendo y la verdad que con el tiempo pues ha sido todo un logro y la verdad que ha sido bueno, un objetivo que yo también creo que todavía hoy, como llevo 10 años prácticamente, que estoy como todavía... No he tenido como tiempo para mirar atrás y darme cuenta o hablar con los compañeros y decir, coño, pues hemos hecho un trabajo importante, ¿no? En estos últimos 10 años hemos hecho algo por la arqueología, ¿no? De hecho, en aquel momento estaba la Atalayita, que es el poblado, el yacimiento, que se había restaurado en los años 90, se había restaurado sin cuidado, sin mimo, un poco de aquella forma, ¿no? Como se hacían las cosas a lo mejor en esa década, a finales del siglo XX, ¿no? Que la cosa era un poco diferente. Y se había restaurado las Atalayitas, había un centro de interpretación que estaba abandonado, bueno, y eso era un poco lo que había en Fuerteventura, ¿vale? Aquella Atalayita. Y luego se ha ido trabajando, por ejemplo, el centro de la Atalayita se hizo una restauración del centro, se musealizó, se hizo un centro de interpretación, bueno, lo que les comentaba antes, la hueá de Villaverde. Trabajamos también, por ejemplo, una parte, no solamente la parte arqueológica, o sea, la parte de aborigen, sino también hemos trabajado la parte histórica, sobre todo en las batallas del Cuyí y Tamasite, que hemos hecho un trabajo yo creo que bastante interesante, también a nivel científico, que antes solamente se había hecho el trabajo más bibliográfico, divulgativo, un poco basado en la leyenda, y es verdad que nosotros en los últimos 5 años que empezamos a trabajar, yo creo más o menos en el 19, más o menos, los últimos 5 o 6 años, hemos puesto digamos los primeros pasos científicos de este trabajo de las batallas de Cuyí y Tamasite, o sea que pasamos de la leyenda a la ciencia, ¿no? A poner cosas reales encima de la mesa,
trabajar pues la hemeroteca inglesa, por ejemplo. Hemos encontrado muchos datos que se encuentran en la hemeroteca inglesa, que estamos poniendo encima de la mesa. Hemos encontrado parte del armamento inglés, espadas de los ingleses, que estamos también localizando en diferentes lugares de la isla. O sea que hemos hecho un trabajo, seguimos trabajando, y creo que en los últimos 10 años la verdad que hemos avanzado. Todavía queda mucho por hacer. Yo creo que prácticamente está todo por hacer. Pues claro, aquí no es cuestión de complejo, pero claro, tú miras al vecino de al lado, no a Lanzarote, que los pobres están más o menos como nosotros, pero miras para Gran Canaria, y claro, en Gran Canaria ahora mismo la ola de patrimonio es abrumadora respecto a lo que se hace en Fuerteventura, a nivel de profesionales, a nivel de sector de interpretación, museos, el apoyo por parte de la administración, el Cabildo. Gran Canaria, ¿no? Son culturas diferentes. Todo el mundo me dice, no, pero es que claro, los canarios tenían esto, tenían lo otro. Pero es que de los majos sabemos muy poco. Entonces, cuando sepamos más, probablemente diremos, coño, pues no era tan poco como pensábamos. Lo que pasa es que no lo habíamos estudiado, no lo habíamos investigado profundamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Gran Canaria tienen un recorrido muy importante, ¿no?, respecto a Fuerteventura. Hombre, Nuri, eso está claro. Eso es una cuestión política, ¿sabes? O sea, la identidad de un pueblo al final hace que un pueblo sea reivindicativo. Si tú quieres tener un pueblo que no reivindique, en este caso, sus raíces, su historia, su pasado, lo vas a vincular con la nueva sociedad que llegó después, ¿no? La sociedad que llega a Fuerteventura a partir de 1402, que es una sociedad que es la que formamos hoy, ¿no? Que estamos en una sociedad pues de europeos, de africanos del norte, del sur, latinoamericanos sobre todo, Asia, India. O sea, hoy Fuerteventura es una sociedad multicultural. Pero hasta hace poquitas décadas prácticamente lo que había aquí era gente, bueno, pues de la península ibérica y canarios. No había interés, por eso siempre ha sido una minoría la gente que ha reivindicado pues las raíces amasí, o las raíces bereberes, o las raíces del pueblo aborigen de las Islas Canarias, ¿no? Entonces yo creo que hay un despertar en algunos aspectos, pero por otro lado también vivimos ahora mismo en una globalización que muchas veces nosotros estamos dando unos talleres ahora en el museo con los chiquillos, y los niños, independientemente de donde sean, no saben a lo mejor lo que es un zurrón. Lo que saben, sí, a lo mejor baifo, sí saben lo que es un baifo, ¿no? Pero no saben lo que es un zurrón, no saben lo que significa la palabra tenique, o no saben que los topónimos, toda la toponimia que tenemos en Fuerteventura o en las Islas Canarias, Tiscamanita, Tesejerague, Tuinés, etcétera, son palabras que vienen de los antiguos canarios. No tienen ni idea, dicen, pues la verdad que no lo sabía, es una palabra que nunca me lo había pensado, nunca me lo había planteado. Entonces, al final, ¿qué tienes ahí? Desde mi punto de vista, tienes una intención política de que la gente no reivindique una identidad, un pasado, ¿no? Y que prácticamente lo dejes ir y lo abandones. Además de que en un momento determinado, después de la conquista, digamos que todo lo que tenía que ver con lo aborigen o con lo prehispánico, pues era un poco algo que se denostaba un poco, era bueno, de la pobreza y tal, ¿no? Entonces, bueno, principalmente yo creo que es una cuestión política. Hombre, la apertura del Museo Arqueológico de Fuerteventura en Betancuria ha supuesto un centro, un punto, el núcleo, digamos, de la investigación y de la concentración de los estudios, del material, y desde mi punto de vista ahora mismo todavía está en los inicios de un trabajo que todavía tiene que ser mucho más amplio, que tienen que, como decías antes, aquí no hay universidades, pero sí que se podrían buscar formas de becar estudiantes de universidades de otras islas para que vengan a estudiar aquí, porque claro, Gran Canaria tiene 50 pibes haciendo doctorados de diferentes campos y aquí no tenemos a nadie. Y claro, esos doctorados son los que al final mueven la investigación, mueven la rueda de investigación. Entonces yo creo que el museo tiene mucho recorrido por hacer. Probablemente dentro de medio siglo estaremos hablando de otras cosas, ¿no? Pero en la actualidad ahora mismo significa, bueno, el núcleo central donde poder reunirnos, ir a investigar, donde se exponen esos materiales, donde poder llevar a los pibes para que vean esos materiales, explicarles qué es lo que había aquí, quiénes son estas personas de las que estamos hablando, ¿no? De los majos, la toponimia, el legado que han dejado, ¿no? La ganadería y todo el mundo de la ganadería, las palabras que están relacionadas con la ganadería, puipana, baifo, etcétera, ¿no? Entonces sí. Hemos encontrado de todo, hemos encontrado de todo, pues desde semillas, cerámicas. Hace poco encontramos en La Oliva, hace un par de años, encontramos una cerámica entera. Fue la primera cerámica que se excavaba en un contexto de excavación sistemática, o sea que no era un hallazgo casual que se encuentra y se excava, sino excavando el entorno aparece esa cerámica. Se excavó un gánigo, grande, ¿no? De unos 12 litros de capacidad.
Y, por ejemplo, excavamos un muerto, un individuo que apareció en Caletones, se llama, la playa de Caletones, y es un individuo que probablemente es del siglo XVI, con lo cual, bueno, pues estaría ahí justamente en el periodo de la conquista, posconquista. No sabemos si es un personaje aborigen, o sea, un majo, si es árabe, bueno, tenemos dudas, pero creemos que por ahí podrían ir los tiros. Si es árabe, después ya de la conquista, un esclavo probablemente, ¿no? Entonces, bueno. Esa es una buena pregunta a la que no tenemos todavía respuesta, porque aunque hemos excavado, por ejemplo, en Villaverde y tenemos algunas nociones, todavía falta mucho por trabajar y por excavar. Respecto a Villaverde, pues sabemos, por ejemplo, que existía, a lo mejor el siglo VI, siglo VII, no tengo de memoria ahora, pero hemos encontrado y hemos datado en el contexto de fuegos drago, por ejemplo, drago canario, con lo cual tenemos que plantear que cuando estas personas llegan a Fuerteventura existían bosques o pequeños reductos de dragos que probablemente eran centenarios. Al no tener aquí nadie que los podara, que los talara y los machacara, probablemente habían dragos aquí que hoy en día ni nos imaginamos el tamaño de esos dragos, ¿no? Había flora, mucha más flora. Bueno, era una Fuerteventura que no conocemos bien, pero creemos que podía ser más fértil, o al menos tendría más núcleos, o sea, más lugares con flora a nivel de pequeñas zonas arbóreas, manantiales de agua. Bueno, sería una Fuerteventura, creemos en principio, más óptima para la vida que esta Fuerteventura, que es más árida, quiero decir. Esto solo tiene un camino: educar. O sea, a los pibes que estamos trabajando ahora, que tienen en el museo, ¿no? Que estamos con los talleres de divulgación de patrimonio majo, la arqueología sobre todo, arqueólogos y arqueólogas por un día se llama el proyecto. Ahí intentamos educar y solamente los tenemos 40 minutos. Yo los tengo, son 3 talleres de 40 minutos y los tengo 40 minutos. Los pibes salen y las pibas salen del taller sabiendo cosas, preguntándote cosas. Si a esa gente, si a esos chavales tú les mantienes, digamos, ese ritmo de educación sobre el patrimonio durante varios años de su etapa escolar, esos van a ser adultos concienciados y van a llegar a un yacimiento, van a llegar a un lugar, o van a escuchar que apareció, no sé, lo que sea, o van a hacer una obra cuando sean arquitectos o tractoristas, y si encuentran algo están educados, porque hasta hace 2 días el tractorista que llegaba a un yacimiento y levantaba un yacimiento, como pasó en Punta del Mallorquín, que levantaron un conchero gigantesco allí lleno de cerámica, pero cerámica por un tubo, nadie se enteró. Digo, bueno, yo no sé si es verdad que el hombre no supo identificar que aquello era aborigen, pero a lo mejor no lo supo identificar, simplemente era un conchero que estaba allí, cerámica, pero no sé qué cerámica. Si nosotros educamos a esos chavales, a esas chavalas, que hoy tienen 14, 15 años, pues dentro de 10 años, de 20, de 30, 50, van a ser chavales educados. Y a su vez ellos ya van a educar a sus hijos, ¿vale? O sea, digamos que no hay que seguir educando a todas las generaciones de la misma forma, hay que intentar hacer un trabajo durante una década fuerte, con educación, sobre todo a la gente que viene, a los pibes jóvenes que están llegando de fuera, para que eso después al final sea una semilla que germine y en el futuro pues de sus frutos y casi que funcione sola, ¿no? Y a nivel de crecimiento demográfico y crecimiento urbanístico, somos conscientes, yo soy consciente que Fuerteventura tendrá que crecer, crecerá por algún lado. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, una carta arqueológica ahora para el Ayuntamiento de Puerto, hemos realizado una carta arqueológica y etnográfica y hemos encontrado una serie de yacimientos aquí en Majada Marcial, en la zona de Majada Marcial, por ahí detrás, hay yacimientos arqueológicos. Cuando yo los pongo dentro de la carta, no pretendo que esos yacimientos se queden intactos el día que ahí se vaya a construir una urbanización o una zona tal. Lo que sí que espero es que se excave, simplemente, ¿sabes? Que se excave, se documente, se recojan los materiales que hay allí, se diga, oye, pues aquí hay un fuego, si hay algo excepcionalmente extraordinario, pues a lo mejor se puede dejar un espacio, una parcela que se conserve y tal. Si no, pues se levanta, se documenta, se estudia y que se construya lo que se tenga que construir. Nosotros no estamos en contra del crecimiento, que a veces, no, una cosa errónea, ¿no? Que muchas veces la gente, no, es que como me aparezca algo en mi casa, un cacharro, un no sé qué, me callo porque tal, lo cojo, lo tiro, lo meto debajo del cimiento porque si no me paran la obra. Eso no es cierto. La obra sí se para, ¿vale? La obra se para, pero después la va a reanudar, ¿vale? Se hace una excavación, se hace un trabajo, se recoge el material que hay ahí y después puede usted continuar con su obra. Pero lo importante es no perderlo, porque son cosas que tienen más de 2000 años ahí, en el terreno ese suyo, y si usted las coge y las tira a la basura, estamos perdiendo un patrimonio que es de todos, y no solo de los majoreros, de los canarios, y un patrimonio universal, porque al final
el patrimonio de cualquier lugar del mundo también nos pertenece a nosotros, como especie, ¿no? A mí me gustaría mucho que se cogiera un yacimiento y se excavara sistemáticamente, de modo regular, año tras año, y se generara un parque arqueológico, porque creo que esa es una fórmula muy potente para concienciar a los pibes y a las pibas que los llevas allí, al turista que viene, a la gente que vive aquí, los que viven allá, quien sea, porque creo que eso es la clave, esos parques arqueológicos. El museo está súper bien, es un primer paso, pero un parque arqueológico donde tú veas los poblados, veas sus casas, veas la zona de reunión, te imagines a la gente, se puedan hacer rutas teatralizadas, se puedan hacer visitas con 3D por el espacio, con personajes viviendo por allí. Eso hace que tú empatices con los espacios, ¿no? Y si ya soy el director de esos proyectos, pues ya sería fantástico. Bueno, yo creo que esta idea nace un poco de improviso, o sea, de forma improvisada, porque venimos trabajando con proyectos de recreaciones históricas, documentales, cortos, donde hemos trabajado, pues hicimos cortos de aborígenes, hemos hecho cortos de los años 20, ¿no? De la posguerra, hemos hecho cortos. Entonces, esa ambientación en esos trabajos, hicimos las batallas del Cuyí de Tamasite también, un documental sobre la hueá de Villaverde, que estamos todavía ahí para sacar. Entonces, digamos que todo ese trabajo, yo creo, de recreaciones históricas ha sido lo que de alguna forma en algún momento saltó a ser una recreación histórica, pero en vez de filmada, pues que sea en directo a modo teatral, ¿no? Y está súper bien porque, bueno, de alguna forma estás teniendo unos guías que te están metiendo de una forma diferente, bueno, pues en el espacio, en el conocimiento que te están ellos intentando transmitir. Y nació así un poco, yo creo que a través de ese trabajo audiovisual saltó al teatral. Hombre, yo creo que la evolución es positiva, porque, por ejemplo, yo con mis 20 años o mis 15 años había muy poco conocimiento de la arqueología, muy poco conocimiento de las artes plásticas, muy poco conocimiento del patrimonio, de etnografía. Entonces yo creo que, en cierto modo, quiero tender a pensar que sí, que la cosa ha mejorado, porque ahora en Fuerteventura tenemos una escuela de arte, tenemos pibes que han salido fuera a estudiar y que están volviendo con muchos conocimientos, muchas capacidades audiovisuales, artes plásticas, artes escénicas, no sé, yo creo que es positivo mi balance. Mi generación, cuando yo tenía 14, 10, no teníamos ni idea de nada, o sea, había una sociedad un poco desarraigada a cualquier cosa, ¿no? De hecho, yo sé lo que es la arqueología porque la mamé en casa con mi padre. Mi padre, yacimiento, tal, libro, no sé qué. Eso lo mamamos en casa. Mis amigos, ¿no? Mis amigos a día de hoy, ellos dicen, eres arqueólogo. Y es como, que casi no saben ni lo que soy, ¿sabes? Un poco te imaginan como en la película de Jurassic Park, y hacen una mezcla entre Jurassic Park y Indiana Jones. No saben muy bien. Se está buscando dinosaurios, algunos no, algunos los quiero mucho. Entonces yo creo que eso ha sido parte, pues eso, de falta de información y falta de educación durante muchas décadas, pero que ahora estamos mejorando. Yo soy positivo y creo que esto va a mejor en el futuro. Ahora sí que creo también, como decía antes, que falta que ganchemos a los pibes, que les metamos el gusanillo de lo que está aquí es importante, no somos menos que nadie, porque no tengamos las pirámides de Egipto no significa que los magos no sean importantes o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que sí, que tenemos un trabajo por hacer, pero que por suerte estamos mejor que hace 2 o 3 décadas, sí. Esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque yo sinceramente creo que la pasión que le ponen hoy los ganaderos a la pañada y al campo, al mundo de la ganadería de costa, es algo que creo que tiene un difícil relevo generacional, porque es un sacrificio, es un trabajo, y a nivel de repercusión económica no es rentable, ¿no? De hecho, ahora mismo el ganado de costa pues se alimenta, porque tampoco es viable, con una isla árida como está Fuerteventura actualmente, mantener pues el número de cabezas que se están manteniendo, ¿no? Entonces, si esto no, digamos que el clima no tiene un cambio en los próximos 50 años, y sinceramente yo lo he comentado con amigos y tal, el tema de que a lo mejor habría que buscar ayudas para que se pudiera remunerar
de alguna forma que estas personas tuvieran ese ganado, pero claro, entonces ya estás rompiendo, digamos, la tradición, porque entonces estás haciendo un oficio remunerado de esto, ¿no? Entonces ya no tendría, digamos, ese sabor añejo y más puro, ¿no? Ese pozo. Entonces yo creo que es complicado. También tengo que decir que respecto a las apañadas y al ganado de costa, creo que hay que tener mucho cuidado porque Fuerteventura tiene un territorio frágil, ¿no? Es un territorio frágil. Entonces, claro, la cantidad de ganado que se mantiene hoy en las líneas de costa, pero que también está salvaje en otros lugares donde no debería de estarlo, porque yo me encuentro ganado cuando voy a patear en cualquier lugar de cualquier montaña de Fuerteventura, que es ganado que no está dentro de una delimitación de costa, es ganado que está, bueno, está salvaje por ahí un poco. Claro, eso genera una erosión sobre la isla, eso genera que no crezca una hierba. Y sobre todo, si tú mantienes más cabezas de las que el territorio puede aguantar porque les das de comer, eso significa que no va a haber ni un brote verde, porque cada vez que sale un brotito, ahí va a estar una cabra para comérselo. ¿Eso qué genera? Pues genera pérdida de suelo, por ejemplo, cuando llueve, genera que las propias cabras generan esa erosión también en el territorio. A nivel arqueológico, por ejemplo, muchas veces hemos encontrado el problema de que hay yacimientos que deberían de tener un vallado, porque decimos, no puedes ir tú a excavar allí, no puedes, porque eso es expoliar, o te subes encima de los muros y se caen. Claro que se caen, pero es que no estamos controlando que las cabras no se suban continuamente a un muro o no escarben para hallarse a la sombra, las pobres cabritas, ¿no? No somos nosotros quienes tenemos que balizar esos yacimientos, buscar una fórmula, ¿no? Entonces, respecto al equilibrio entre el patrimonio natural y arqueológico y el ganado de costa y las apañadas, debería de buscarse un equilibrio. Y respecto a la pregunta que me hacía, si eso en el futuro tiene visos de continuar, yo tengo la esperanza de que sí, pero también creo que tiene que haber una fórmula de regular, una forma de controlar esto. Pero es una pena que se perdiera, porque al final es un patrimonio que viene del continente, es un patrimonio que llevamos usando aquí en miles de años, ¿no? O sea, todos esos sustantivos, esas palabras que están relacionadas con la ganadería, son aborígenes, muchas son aborígenes, las conservamos por estos ganaderos, que han perdido el significado de esas palabras, pero a día de hoy todavía se siguen utilizando y están relacionadas con el mundo ganadero. Entonces es un patrimonio que espero que no lo perdamos, espero. Hombre, yo siento que Fuerteventura la siento como mi madre, ¿no? Digamos, esa madre, esa tierra patria, ¿no? Cuando dices tú mi tierra. Porque, bueno, yo salgo y me gusta, mi madre es asturiana, yo voy a Asturias, me encanta ir a Asturias, veo el campo, la gastronomía, ¿no? El contraste, me encanta. Pero me encanta volver y ver en el avión esas montañas redondas, lisas. Me voy a Tenerife también, porque estudié allí, me encanta ir a la laguna, me encanta ir a Tenerife. Pero lo mismo, vuelvo en el avión y veo... Me voy a Gran Canaria y lo mismo, porque también mi familia es de Gran Canaria, mi padre es de Gran Canaria. Fuerteventura es mi madre, es, digamos, esa madre, de esa tierra que dices tú, bueno, es que es mi patria, ¿no? Y luego perderme con el coche, por ahí, por esas pistas, buscar... Hay muchas veces que dices tú, coño, es que, fíjate, en esta carretera no hemos estado nunca. Hoy con Verónica estábamos por ahí de paseo y dice, no, es que en esta carretera no hemos estado nunca. Y mira que hemos pateado la isla y con el coche y para arriba, pues vas caminando y tal. Y todavía llega un fin de semana que vas por un lugar y no has estado nunca ahí. Entonces, conocer a la isla, conocerla bien, porque todo el mundo conoce Puerto, conoce Corralejo, conoce la playa de no sé qué. Pero otra cosa es vivir la isla, ¿sabes? Meterte en esos barrancos del norte, saber dónde puedes hallar la caña para coger un pescado, saber dónde puedes bucear para pescar, hacer pesca submarina y coger también para hacer un asadero ahí mismo a pie de playa. Un poquito de marisco, un poquito de tal. Eso es para mí vivir la isla, ¿no? De otra forma, ¿no? Subir a esas montañas y sentarte y contemplar ese paisaje y quedarte admirándolo y tal. Eso para mí es Fuerteventura. Bueno, es mi isla. Espero que estés ahí en ese día viendo este vídeo. Sería acojonante, la verdad, estar ahí y ver este vídeo. Y nada, espero que hayas tenido una vida feliz, que seas abuelo, que hayas disfrutado de tu vida. Estarás ya en la recta final, si llegas estarás en la recta final, en el punto de salida ya para otros mundos. Y nada, espero que hayas disfrutado de tu vida, que lo hayas pasado bien, que hayas tenido suerte. Y nada, espero que nos veamos entonces en el 75.